Hola, ya, gracias por recibirme a este grupo tan fantástico que se reúne para lo mejor que es la poesía, la literatura en general, el arte. Eso es fantástico, ¿no? Eso quiere decir que hay gente todavía que cree en esas cosas, Exacto. porque la mayoría no cree. O unos porque no saben, otros porque supieron pero no les conviene. Pues yo escribí, o sea, hasta ahora no publiqué nada que sea público, para publicar público, ¿verdad? Más que un libro sobre mi familia, que es lo que había hecho hace unos años. Pero ahora tengo en la gatera, como dicen los corredores de caballos, tengo unos 5 más o menos ahí. Y está por salir uno, el que está más adelantado, que es, yo tuve el café literario en Paraguay, el primer café literario en el Paraguay, lo puse, lo instalé acá, lo traje, y estuvo 21 años, hasta la pandemia. En la pandemia, en 1920, julio de 2020, perdón, 2020 tuve que cerrarlo por la pandemia, ya era imposible. Nada. Y estuvo desde el siglo pasado, es decir, 3 meses antes de que termine el siglo XX, el 28 de agosto de 1999, se abrió al público y lo cerré en julio del 2020, casi 21 años, menos un mes. Y bueno, ahí hubo mucha actividad y mucha gente. Estuvo Roa Bastos, por supuesto, Elio Romero, Eduardo Galeano, el escritor, eh, estuvo Nacha Guevara, estuvo, bueno, de acá hay un montón de gente, ¿verdad? Que se llama Antonio Pecci, toda la gente que vemos acá estuvo en el café. Inclusive una noche estuvo Fidel Castro. Cuando vino a la transmisión de mando de Lugo, ¿verdad? Que fue invitado por él. Él estaba alojado en el Hotel Sabe, que está ahí atrás. Y como ustedes sabrán, ¿verdad? Castro, Fidel, en realidad no el hermano, sino Fidel, solo atendía, trabajaba de noche, toda la madrugada. Comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Y entonces todo su equipo siempre estaba alerta, ¿verdad? Y vino y hizo eso, por lo visto, eran las 2, cuando eso teníamos horario corrido todavía, después se cortó ya porque era imposible. Y yo no estaba en el país, ¿verdad? Yo puse el café, yo había estado en Naciones Unidas, en Nueva York, 4 años, después en Buenos Aires 5 años, serví. En Brasilia serví 3 años, en Costa Rica 4 y terminé 7 años en Bélgica, Unión Europea. Y en medio de eso venía de vez en cuando y atendía a mi hermana, una sobrina, una cuñada y toda una serie de gente así, ¿verdad? Y me contaban, me llamaban, qué sé yo. Y en ese momento estaba atendiendo a mi hermana. Yo había venido porque había sido convocado para la transmisión de mando, ¿verdad? Por el Ministerio de Relaciones, somos todos del Ministerio. Somos diplomáticos de carrera, no políticos. Y entonces yo estaba durmiendo ya, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana estaba durmiendo. Suena el teléfono y era mi hermana. Y me dice, Paco, me dice a mí, pues soy Mario Francisco. Me dice, Paco, acá entra Fidel, me dice. Fidel, ¿y qué tiene que hacer ahí Fidel? Le digo a esta hora. Pagarle lo que le debes, y resulta que el canillita que traía los diarios al café se llamaba Fidel, el que traía Última Hora y ABC. Entonces yo creí, mi hermana era tan tacaña que nunca le pagaba al pobre tipo, ¿verdad? Yo decía, pagarle al tipo, le ha de deber 2 meses. Esos tipos vivían al día, pagarle. No, boludo, me dice. Es Fidel Castro. Y mi hermana acababa de quedar viuda porque su marido se murió en un accidente, se mató en un accidente, era corredor de auto. Y entonces le digo, ¿vos estás viuda?
Entonces casate con él, porque este también anda solo. si es que yo descreyendo de que sea eso, yo no creía, yo creí que mi hermana me estaba haciendo una broma, ¿verdad? En serio te digo, ¿qué hago? Me dice. No sé, hace lo que quiera. Y me seguí durmiendo. Hasta que al día siguiente me dice, puta loco, vino un tipo. Ahí entendí todo, hice toda la cosa. Este señor trabaja de noche, de madrugada, entonces no podía dormir, o sea, porque acá no tenía trabajo, no estaban sus ministros seguros, ¿no? Entonces con toda su guardia, ahí me cuentan cómo fue el mozo, la cocinera, todo, vienen a contar, no, Mario, cómo. Dice que entraron en un malón así, coparon el lugar, 2 de la mañana, nadie, no había, a esa hora que no hay nadie, y se quedaban ellos ahí 1 hora más o menos. Tomaron cuánta cosa había, ¿verdad? Whisky, caña, café, todos se tomaron y se fueron. Bueno, esa es la anécdota con él, ¿verdad? Pero la anécdota de verdad y de interés es la de los literatos, ¿verdad? Gente del arte, Germán Gullari, por decirte, ¿verdad? Pistilli, los, digamos, ¿quiénes otros? Ya no recuerdo más, pero estoy haciendo el libro, eso es lo que está por salir, termino ya ahora, me falta la introducción nada más, que es lo último que se hace, ¿verdad? Un libro. Y la lista de la gente artista que vino, ahí, los pintores, es decir, Margarita Morselli, no sé, tuvo Ticio Escobar, todos fueron, ¿verdad? Era el único, fue el primero y terminó siendo el único, ¿verdad? Porque después de instalarse, otros comenzaron a hacer lo mismo, a imitar, ¿verdad? Pero no en las mismas condiciones que el café, digamos, pero sí hacían reuniones en su casa y discutían sobre temas literarios o leían, etcétera, ¿verdad? Mucha gente hizo y eso fue muy bueno, ¿no? Pero desapareció, eso duró 1 año, 2, 3 años algunos, ¿verdad? Una efervescencia así, después se aplacó y nada, siempre quedó siendo el primero y el último café literario del Paraguay. Bueno, entonces me jubilé después de mi carrera diplomática y hace 9 años volví al Paraguay, me fui a vivir a mi casa a San Bernardino y para que no quede vacía la casa, nada más. Y bueno, hace 4 que estoy con Irina Rafford en el taller literario. Antes estuve con Jacobo Rauch, estuve 4 años, hasta que falleció. Y bueno, acá hay algunas cosas y comienzo con esto. Entrevista atemporal entre un viajante del siglo XXI y el supremo dictador en el siglo XIX. Gracias mil por recibirme, supremo. Y respetuosamente agrego, dictador. Sí, supremo dictador, porque me he enterado de aquella situación cuando no escribieron correctamente vuestro merecidísimo título en la correspondencia y mandó que se la devolvieran a Bolívar. Cosas ocurrieron, ¿verdad, dictador? Bueno, ahora voy al grano, excelencia. A través del tiempo, desde el primer cuarto del siglo XXI, he venido hasta aquí, a vuestra quinta en Santísima Trinidad, donde hoy para nosotros es viernes 23 de octubre de 1839, con el objetivo de formularos una cuestión que me preocupa y me mantiene en vela durante días, semanas y meses enteros, y es la siguiente. Conociendo vuestra excelente formación en una de las mejores universidades de nuestra América, la de Córdoba, me carcome las entrañas el saber qué piensa vuestra eminencia referente a la voluminosa obra Yo el Supremo, que la escribiera un contemporáneo mío, el escritor don Augusto Roabastos, a quien la madre patria inclusive le ha otorgado nada menos que el altísimo prestigio del premio Cervantes. Y continuó.
Excelencia, diciendo que está muy claro que el señor Roa ha tomado como insumos de su escrito hechos que realmente han ocurrido durante vuestro rígido, prolongado, patriótico y loable mandato, pero a la vez, en su afán de elaborar una obra original, ha impregnado su texto de varias reflexiones extraídas de historiadores, críticos, autores de otras épocas, recortes de periódicos, de revistas, de pasquines y demás, a los que ha dado una pincelada de ficción y mucha fantasía. Y yo estimo, vuestra eminencia, en mi humilde parecer, lo que no es conveniente, ni mucho menos respetuoso. Ergo, quisiera tener la dicha de que vuestra excelencia me regale vuestro ilustradísimo saber al respecto de este hecho que os he relatado. Verá usted, atrevido y modernoso viajante del tiempo inexistente que ha osado llegar hasta mi despacho. Esas cosas me tienen sin cuidado. Mi alta investidura de supremo dictador del Paraguay y no supremo director como escribiera el tal libertador Bolívar, no me permite ni tan siquiera satisfacer su inquietud. Si el tal señor Roabastos es un buen escritor, a buena hora, que se ocupe y que publique lo que estamos haciendo, porque estamos generando historia de modernidad en nuestro país, haciendo que todos los ciudadanos de este bendito suelo sepan leer y escribir, además de que conozcan las operaciones aritméticas básicas. Esto va a trascender los tiempos y por ello yo seré recordado. Además de eso, felicito al mencionado escritor por hacer buena literatura de la historia. Si bien la literatura basada en la historia es una modalidad que aún no se ha extendido a todas partes, ya próximamente tendremos muchos ejemplos de ello. Ahora bien, a usted, sí me dirijo a usted, atrevido viajante, y se lo diré por una sola y única vez, luego de lo cual se retirará de este recinto inmediatamente. Mi única y mayor preocupación es la que maquinadores de la Confederación Argentina deseen que seamos una provincia más de esa ignominiosa agrupación, y ténganlo todos ustedes por seguro, nunca lo seremos. Guardias, retirad a este charlatán de mi presencia.